Lo expuesto nos permite representarnos lo que está detrás de nuestro mundo. Nuestro conocimiento inmediato es el imaginativo, y lo esencial más próximo a nuestro alrededor es lo que teje en imaginaciones, manifestándose en imágenes vivientes. Nuestra propia organización se basa en semejante elemento que se manifiesta en imágenes vivientes. Por la posesión del cuerpo etéreo, efectivamente somos formados, configurados por el cosmos. Por lo tanto, así como al descender en el reino debajo de nosotros, debemos atribuir al animal la conciencia que a nosotros nos es propia en el ensueño, así llegamos ascendiendo a lo que nos es superior, aquello que en la imaginación recibimos subjetivamente. Lo que nosotros configuramos interiormente como un tejido de imaginaciones, lo tenemos exteriormente percibiéndolo en cierto sentido desde afuera. Formamos imaginaciones hacia adentro. Los seres inmediatamente superiores al hombre se manifiesta formando imaginaciones hacia afuera y se revelan mediante imaginaciones que se extienden hacia afuera. Nosotros mismos hemos sido configurados por semejante imaginación realizada hacia afuera. De manera que nuestro mundo efectivamente se basa en un tejer de pensamientos, un tejer, en un tejer en imágenes de pensamientos, y que buscando el mundo espiritual encontramos un tejer en imágenes de pensamientos. Ascendiendo otro grado más en el desarrollo de nuestra facultad cognoscitiva, tenemos el grado de la inspiración. Con la imaginación como proceso del conocimiento, vivimos en nuestro interior. Pero el mundo inmediato después de la imaginación es aquel que en cierto sentido teje y vive en el mismo elemento en el que entramos con la inspiración, solo que para este último mundo se trata de una expiración, de un expandirse fuera de sí mismo, por decirlo así. En la cognición nos inspiramos, pero lo que hace el mundo próximo inmediato consiste en que él mismo se expira, empujando hacia afuera lo que nosotros en el conocimiento inspirador empujamos hacia adentro. Bueno, entonces hasta ahora llevamos 2 grados de, digamos, en clasificación de tipos de conocimientos que el ser humano poco a poco va a ir desarrollando. Actualmente estamos en el conocimiento objetivo, que es el del uso de la razón, y es el más adecuado para entender el mundo material y entender las leyes de la naturaleza, ¿no? Para entender las leyes del alma se requiere un grado cognitivo superior, que Steiner le dice el conocimiento de imaginación. Es un poco diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Y ahorita Steiner dice que hay otro más adelante, superior al de las imaginaciones, que es el de la conciencia de la inspiración o conocimiento de la inspiración. Y él dice que ese es más importante, no importante, ese es más elevado porque en cierto modo está más unido con la parte espiritual no interior, sino que es lo que está fuera de nosotros. Bueno, continúo. De este modo, mirando desde el lado opuesto hacia lo que experimentamos interiormente en el inspirar, nos acercamos a la objetividad de los seres inmediatamente superiores. Lo mismo tiene lugar en el conocimiento intuitivo. Pero primero debe decir, si como ser humano solo fuésemos conformados por el tejer de pensamientos cósmicos, no traeríamos a esta vida terrenal nuestro ser anímico, el que ha vivido desde la última muerte hasta nuestro nacimiento, pues lo que se teje a través del tejer general de pensamientos cósmicos se va tejiendo precisamente y se nos depara por el cosmos, y en ello debe entrar primero lo anímico, y esto, lo anímico, penetra a través de semejante actividad, por una actividad opuesta a la inspiración. Podemos decir que en cierto modo somos inspirados del universo anímico espiritual, envolviéndonos el cosmos con su tejer de pensamientos, el mundo espiritual anímico nos penetra con lo anímico, expirándolo, pero primero lo debe acoger.
En este punto llegamos a lo que solo a partir del humano se comprende correctamente. Viviendo en el mundo entre el nacimiento y la muerte, acogemos constantemente, a través de nuestras percepciones sensorias, las impresiones del mundo exterior. De ellas nos formamos representaciones y las impregnamos de los sentimientos. Después pasamos a los impulsos volitivos y de todo esto nos compenetramos. Pero esto forma en nosotros lo que podemos llamar una vida abstracta, una vida en imágenes, y cuando, por decirlo así, miramos hacia adentro, hacia lo que a través de los órganos sensorios se forman hacia adentro como experiencia anímica del mundo exterior, lo tenemos como nuestro contenido anímico, el contenido anímico del hombre que en la clara conciencia de vigilia representa lo que entre el nacimiento y la muerte el mundo exterior le da. Lo acoge en su interior. A través de la percepción, en cierto modo, se envía el mundo exterior hacia adentro, donde se lo convierte en mundo compenetrado de fuerzas de sentimiento y de voluntad, un mundo que en el organismo humano se comprime. En realidad llevamos en nosotros una imagen del mundo formada por el hecho de que las impresiones del mundo se comprimen en nosotros. Mediante la conciencia común no nos es posible comprender enteramente el destino de lo que sucede en nosotros con las impresiones del mundo. Lo que penetra y vive en nosotros de tal manera que, dentro de ciertos límites, es una imagen del cosmos, es a la vez de tal índole que resulta impregnado no solamente de los sentimientos e impulsos volitivos interiores, de los cuales llegamos a ser conscientes, sino que sobre todo es influenciado por todo cuanto vive en el organismo humano. Y esto le confiere una cierta tendencia. El cuerpo lo mantiene coherente durante la vida hasta la muerte. Al pasar por el portal de la muerte, lleva consigo aquel resultado de la vida corporal que se puede llamar mantener viviente el deseo de adquirir naturaleza humana. Cuando llevamos por el portal de la muerte nuestra vida anímica interior, llega a tener el deseo de adquirir la naturaleza humana. Bueno, no sé si hasta ahora tienen algún comentario, pregunta o continúo con la lectura. Bueno, voy a continuar. Al pasar por la muerte, nuestra vida anímica lleva consigo el anhelo de adquirir naturaleza humana. Y este anhelo se expresa principalmente en todo aquello que existe de un modo soñante y durmiente en las profundidades de nuestra vida anímica, en nuestra voluntad. Nuestra voluntad, por su modo de formar parte de la vida anímica, como resultado de las impresiones del mundo exterior, lleva en sí misma, al pasar por la muerte, el profundo anhelo de llegar a ser hombre en el mundo espiritual, en el tejer del mundo espiritual. Por otra parte, el mundo de nuestros pensamientos, el mundo, por ejemplo, que se nos presenta en nuestras recordaciones y que desde nuestro interior se refleja en nuestra conciencia, este mundo lleva en sí el anhelo inverso, debido a su parentesco con nuestra naturaleza humana. Nuestros pensamientos efectivamente adquieren un notable parentesco con nuestra naturaleza humana y al pasar por la muerte llevan en sí el más eminente anhelo de extenderse en el mundo, de llegar a ser mundo. Podemos decir que al pasar el hombre por el portal de la muerte, los pensamientos llevan en sí el anhelo de llegar a ser el mundo. Por otra parte, la voluntad de desenvolvernos en la vida lleva en sí el anhelo de llegar a ser hombre. En resumen, pensamientos, el anhelo de llegar a ser mundo y la voluntad, anhelo de llegar a ser hombre. Bueno, esto es como la idea principal de este capítulo. Parece ser que mientras estamos vivos y tenemos acción en nuestro mundo interior a modo de recuerdos o de imaginaciones relacionadas con el mundo exterior,
llega como al pasar el umbral de la muerte, digamos, como la intención de que todo esto llegue a ser mundo, mientras que todo lo que está relacionado con la voluntad, lo que el ser humano, digamos, en vida, ya no como mundo interior en recuerdos, imaginaciones, sino lo que quiere llegar a ser, o sea, el ejecutar lo que nosotros llamamos el libre albedrío o hacer o la acción en el mundo material, esa voluntad es un anhelo que llega al pasar el umbral de la muerte a llegar a ser hombre. O sea, gracias a ese anhelo de la voluntad es que al pasar el umbral de la muerte, todo ser humano, después de pasar el purgatorio y entra en el mundo espiritual, empieza a configurar y a planear el retorno para la vida, para la nueva vida material, por ese gran anhelo de llegar a ser hombre, de querer expresar su voluntad en el mundo material. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continúo. Ahorita me acuerdo el hay una frase que es que lo que está arriba es como lo que está abajo, que ese se llama la tabla esmeralda, y era un principio de los alquimistas en donde hacía como una similitud, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, cuando se habla de los pensamientos que se vuelven obras o en el hacer y que después del umbral, o sea, cuando uno muere, perdón, lo tiene que ir como deshilando, por decir así, o sea, como recordar, digamos, el hacer, es más o menos lo que entendí. Eso, por ejemplo, podría ser como una similitud con lo primero, ¿no? Con lo que decía. Es decir, siempre hay una similitud, por ejemplo, en la parte biológica, cuando se lee la estructura, por ejemplo, hereditaria de una persona. En, digamos que hay una secuencia genética que es el ADN, pero él también se va como enrollando y desenrollando. Entonces me acordaba como muy, o sea, me parecía como una similitud interesante porque al parecer es como que cuando uno muere como que desenrolla esas obras que uno hizo en vida, mm, no, digamos para espiritualizarlas y volver otra vez a ese deseo de encarnar nuevamente, ¿no? Es más o menos lo que entendí, sino que creo que es un poquito difícil. Sí, entiendo lo que dices, Pri. Es interesante. Yo creo que es así, Pri. No puedo decirte con certeza la respuesta porque también estoy un poco, digamos, complejo ante todo lo que dice Steiner. Son temas que uno, digamos, en su vida común nunca lo reflexiona así. Pero parece ser que todos nuestros pensamientos, imaginaciones, recordaciones, todo lo que tenga que ver con el mundo anímico, todo eso quiere llegar a formarse en el mundo, hacia afuera, ¿no? Pero también la voluntad que el ser humano tiene, que es el de hacer, el de la acción, solamente se puede ejecutar estando uno encarnado físicamente. Entonces ese deseo de hacer las cosas, ya sea por instrucción espiritual que está arraigada en nuestro ser íntimo, de hacer cosas para el bien, para nuestra evolución espiritual, en este universo tiene que ser la única forma, ser encarnado, estar vivos, hacer las acciones vivos. Entonces esa voluntad de hacer las cosas es la voluntad de llegar a ser hombre cuando uno pasa el umbral de la muerte. Entonces yo creo que debe ser lo que tú dices, Prim, pero no puedo aportar más porque no estoy muy seguro. ¿Alguien más quiere? Y por ejemplo, Sí. sí, y por ejemplo, en ese contexto, mira que me acuerdo de una frase de Tomás de Aquino que decía anima forma corporis, es decir, el alma forma el cuerpo, o sea que como que lo inmaterial forma lo material, ¿no? Eso es un principio, por ejemplo, que uno puede vislumbrar cuando hay una persona, digamos, preocupada por mucho tiempo o triste, ¿sí? O con, digamos, con pensamientos negativos.
eso se forma en un cuerpo, o sea, llega al punto de que se transforma en molécula que se llama cortisol, que va inflamando al cuerpo y que genera incluso cuerpos de inflamación, que se llaman inflamasomas. Entonces, me pareció como muy interesante también el contexto y también se van haciendo avances en la ciencia muy positivos en ese contexto, ¿no? Claro que sí. Así es, digamos, eso sí, eh, no tengo pruebas, como dicen, pero tampoco tengo dudas. O sea, realmente el ser anímico influye en nuestra salud, en nuestra parte física. Afortunadamente ya la medicina está dándose cuenta de eso y ojalá en poco tiempo ya sea algo, digamos, de la academia de que se enseñe eso, que es así. Bueno, y bien, ¿alguien más quiere comentar algo o continuamos? Bueno, va a continuar. Todo aquello que en las profundidades de nuestro ser obra como voluntad, lleva en lo más hondo de nuestro ser el anhelo de llegar a ser hombre. Se lo puede observar mediante la conciencia imaginativa si se observa al hombre durmiente que tiene la voluntad fuera de sí, en el yo. Entonces ya se expresa claramente en lo que está fuera del cuerpo humano el anhelo de retornar al despertar, a fin de configurarse en un mundo, en un modo similar a lo humano, en el desplegarse del cuerpo físico mismo. Mas este anhelo subsiste hasta después de la muerte. Lo que es de naturaleza volitiva tiende a devenir hombre, mientras que aquello que es de naturaleza pensante y que precisamente se debe relacionar con los pensamientos vinculados con la vida física, los pensamientos que en realidad forman nuestro tejido humano y que tienen nuestra figura humana entre el nacimiento y la muerte, tendrá el anhelo de volver a dispersarse, a devenir mundo. Esto dura aproximadamente hasta la mitad del tiempo de nuestra vida entre la muerte y el nuevo nacimiento. En ese momento, el elemento pensante ha llegado a su fin en cuanto a su anhelo de llegar a ese mundo. Se ha integrado en todo el cosmos. El anhelo ha alcanzado su objetivo de llegar a ser mundo. Y entonces se realiza una inversión. En el punto medio entre la muerte y el nuevo nacimiento, el anhelo de los pensamientos de llegar a ser mundo lentamente se transforma en el anhelo de volver a ser hombre, de volver a entretejerse de tal manera que se va formando el tejido de nuestros pensamientos, al que podemos percibir al despertar en dirección al cuerpo. Por lo tanto, podemos decir, el punto medio entre la muerte y el nuevo nacimiento lo llamo, como esto se ha hecho en mis dramas que tienen carácter de misterio, la hora de medianoche de la existencia, que en esta hora de medianoche de la existencia se produce una inversión rítmica, al haberse cumplido el anhelo de nuestro ser en cuanto a los pensamientos de llegar a ser mundo. El mismo se transforma lentamente en el otro, de volver a ser hombre, descendiendo a la nueva encarnación. En el mismo instante en que los pensamientos adquieren el anhelo de volver a ser hombre, se produce el opuesto para la voluntad. Hemos dicho que en el elemento espiritual entre la muerte y el nuevo nacimiento, la voluntad primeramente desenvuelve el anhelo de llegar a ser hombre. En este periodo espiritual, la voluntad, en cierto modo, se ha visto ante el reflejo espiritual del ser humano. En este reflejo nace ahora el vivaz anhelo de volver a ser mundo. Se puede decir que la voluntad se expande, llega a ser mundo, toma un carácter cósmico. Por el hecho de expandirse se aproxima también a la corriente natural que en la sucesión de las generaciones se forma por la transmisión hereditaria, de modo que aquello que en el cosmos espiritual físico actúa como voluntad y como voluntad comienza a la hora de medianoche de la existencia a tener el anhelo de llegar a ser mundo, en realidad ya vive en la sucesión de las generaciones. Cuando después nos incorporamos en la otra corriente con el anhelo de llegar a ser hombre, habíamos pasado previamente por la voluntad de ser mundo, la que ya vive en la
procreación de las generaciones en las que nos sumergimos. En lo que recibimos de los antepasados, ya vive desde ahora, desde la hora de medianoche de la existencia, la voluntad con la tendencia de llegar a ser mundo. Y con esa voluntad de llegar a ser mundo, nos unimos en cuanto a aquello que desde la hora de medianoche de la existencia, en nuestros pensamientos tienden a ser hombre, se integra en esa otra tendencia. Entonces, pensamientos, anhelo de llegar a ser mundo y luego anhelo de llegar a ser hombre. Y la voluntad, anhelo de llegar a ser hombre y después anhelo de llegar a ser mundo. Bueno, no sé si tengan algún comentario o continuamos. Me recuerda ahí la trimembración del hombre entre el pensar, el sentir y el actuar. Cuando dice, por ejemplo, el pensamiento y el anhelo me parece como en la trimembración el sentir, ¿no? Y el anhelo al actuar, ¿no? O sea, al volverlo hombre. Entonces también me parece que ahí está como la trimembración. Sí, sí, puede ser. O sea, el anhelo está en ambos sentidos. eh, para llegar a ser mundo y luego para llegar a ser hombre, y uno está relacionado con la voluntad y que es el actuar, ¿no? Y de pronto el querer y sentir, bueno, el sentir con los pensamientos, eh, de pronto el otro está en la mitad, pero no sé. Son tres, sí, son tres dimensiones del alma. Ujú. ¿Algún comentario adicional? Ay, Santi, qué pena mi ignorancia. Pregunta sin pena, no, no te preocupes. Ay, no, pues ya me dio pena, pero bueno, allá No, voy. todas las preguntas No son buenas. es, no es acerca de cuando hablan de la voluntad. Es una sola voluntad, la voluntad que uno aquí trabaja con disciplina, de, digamos que va a tener la fuerza de voluntad para o dejar de comer esto o para hacer lo otro. ¿Es la misma voluntad o es otra dimensión de la voluntad? ¿Cómo es? No, no, o sea, eso que tú hablas hace parte de la voluntad. Cuando digo hace parte de la voluntad es que significa que la voluntad es algo más. En el ser humano, lo que tú estás hablando y lo que todos conocemos como voluntad es lo mínimo que digamos que el hombre puede desarrollar como voluntad. La voluntad es algo muy, muy grandioso, ¿no? Muy poderoso, que a duras penas está en el ser humano, a duras penas. De hecho, uno no tiene voluntad. Es decir, trasciende la parte física de la voluntad de la disciplina acá física, Sí, 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 trasciende la dimensión física. La voluntad es una característica del mundo espiritual, sí. pero esa voluntad, ¿cómo se adquiere o crece o es solita ahí? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí, va creciendo, bueno, se supone que es como, por decirlo así, uno a veces habla de manera general que hay que tener un crecimiento espiritual y que en cada encarnación se supone que uno poco a poco va creciendo espiritualmente, ¿no? Entonces, en ese par de palabras que es crecimiento espiritual, realmente todo esto que estamos hablando es eso, ¿no? Digamos, llegar a tener la voluntad superior, digamos, llegar a tener una conciencia superior, llegar a tener, digamos, un alma superior. Todo eso en conjunto es todo eso el crecimiento espiritual, ¿no? Pero te lo expliqué así como muy general, digamos, no sé si te enredé más o está ahí bien más o menos la idea, vale. Es No, creo como, que sí, ya capté un poquitico más. Vale. Es decir, la voluntad que trabajamos acá es una mínima parte de la voluntad como la voluntad divina, de algo así como grande, pues, que nos abarca, en el que estamos suscritos, algo así. Sí, así es, así es. Ya.
De pronto también ahorita pensaba que podría ser más o menos así como cuando los dioses crean o construyen universos, construyen, pues, así como construir, ¿no? Porque si la voluntad acá humanamente, pues, hay que ponerla a trabajar y para eso uno necesita esforzarse y todo eso y ser continuo, ¿no? Permanentemente. Pero entonces yo, si se está hablando de ese nivel, yo lo veo como así, como de que ya no es solamente es como esforzarse, sino que ya uno ya es, somos como parte de dioses, ¿no? Que puede uno crear un pensamiento como que, no sé, no sé explicarme cómo hacerlo realidad, que no sea como tan intangible, sino que sí se puede. Entonces, más que eso, pues no sé. No, está bien, eso es, realmente, digamos, es un buen ejemplo. Una de las jerarquías superiores son los tronos, ¿no? Están en el último coro de las jerarquías. El que está más cerca a la Trinidad, que son los tronos, serafines, tronos, querubines y serafines, ¿no? Los tronos son los espíritus de la voluntad, porque, como bien lo decía mi mamá, esos seres con su voluntad crean mundos, crean universos. Gracias a la voluntad de ellos se crearon los universos, más que toda la materia para crear este universo. Por supuesto, otras jerarquías participaron. Las potestades, que son como la cuarta, digamos, en el cuarto ranking, después de los principados, con esa voluntad derramada de los tronos empezaron a formar los mundos, a darle forma. Estos son los espíritus de la forma. Pero realmente esas jerarquías superiores, como los tronos, son los espíritus de la voluntad, porque ellos sí representan la, digamos, como expresión, la máxima voluntad, que es crear universos, crear mundos. Entonces sí, está bien. ¿Algún comentario adicional? ¿Pregunta o continuamos? Bueno, vamos a continuar. Vemos pues si con la mirada espiritual observamos lo que por un lado vive en lo físico y por el otro lado en lo espiritual, se nos presenta realmente ante el alma la imagen de llegar a ser hombre. Pero teniendo el anhelo de descender a nuestra existencia física para llegar a ser hombre debido al tejer de los pensamientos, también estamos emparentados con todos los seres que viven en la esfera inmediatamente superior al hombre, los seres que viven en la imaginación. En cierto sentido, pasamos por la esfera de estos seres. Y justamente en el instante de la referida inversión, también sucede que nuestra alma impregnada del yo encuentra la posibilidad de seguir viviendo en las dos corrientes en las que, si bien son divergentes, el alma vive cósmicamente hasta que, después del pleno cumplimiento del anhelo de ser hombre, vuelve a incorporarse, llegando a ser hombre individual. El alma verdaderamente vive de un modo muy complejo. Aquí en la hora de medianoche de la existencia atraviesa el abismo. Pasamos a través de la hora de medianoche de la existencia por una actividad que se asemeja a la inspiración, si se lo experimenta interiormente, siendo exteriormente un expirar que tiene su origen en una existencia pasada. Después de haber pasado por la hora de medianoche de la existencia, nos unimos con los seres 2 grados superiores al ser humano, los que viven en la expiración, como lo he dicho. Pero, como tercer grado del conocimiento superior, tenemos el conocimiento intuitivo. Si lo vivimos hacia adentro, se trata de un experimentarlo desde un lado. Si lo vivimos hacia afuera, se trata de un abandonarse, un verdadero abandonarse. Este abandonarse, este derramarse en el mundo exterior, es la naturaleza de la jerarquía 3 grados superiores al ser humano, la intuición. Esta intuición es aquella actividad por la que el contenido de nuestra anterior vida terrenal se transmite por la misma, fluye o se vierte en nuestra vida terrenal del presente.
Esta actividad la realizamos, por cierto, continuamente, tanto en el camino hasta la hora de medianoche de la existencia, como asimismo más allá de la misma. Esta actividad impregna todo lo demás y debido a ella, es decir, por nuestras vidas terrenales repetidas, somos participantes del mundo en que se hallan los seres que viven en la realidad de la intuición, los seres que se abandonan. Nosotros igualmente nos abandonamos a cada una de las siguientes existencias terrenales, por el efecto de la vida terrenal anterior. Según lo que precede, somos capaces de formarnos representaciones de cómo se desarrolla nuestra vida entre la muerte y el nuevo nacimiento dentro de estos tres mundos. Así como aquí, entre el nacimiento y la muerte, vivimos en el mundo que nos circunda como el mundo animal, vegetal y mineral, así también vivimos en el mundo entre la muerte y el nuevo nacimiento, donde lo que comúnmente captamos por la imaginación se presenta en imágenes hacia afuera. Quiere decir que aquello que del cosmos espiritual llevamos a la conformación de nuestro cuerpo. También lo podemos aprender por la imaginación. Lo que de nuestro elemento anímico llevamos a través de la hora de la medianoche de la existencia y que después vive en nosotros principalmente como actividad del sentimiento, pero atenuado a lo onírico, lo podemos aprender por el conocimiento inspirativo, y eso compenetra efectivamente nuestros sentimientos. Es verdad que como hombres solo vivimos enteramente en nuestra percepción sensoria exterior. Ya cuando ascendemos al pensar, este pensar es algo dado para la imaginación, algo que consiste en la creación de imágenes. Solamente separamos en nuestra conciencia los pensamientos abstractos, sacándolos de la formación de imágenes. Inmediatamente detrás de nuestra conciencia se halla entonces el tejer de las imágenes de los pensamientos. Por el hecho de poder extraer los pensamientos abstractos del tejer de imágenes, se nos da la libertad como hombres entre el nacimiento y la muerte. Detrás se halla el mundo de la necesidad imaginativa, pero allí ya no estamos solos de la misma manera que aquí, sino que estamos entretejidos con los seres que se revelan por la imaginación, al igual que en nuestro sentir nos hallamos entretejidos por la expiración con los seres que se revelan hacia afuera, el acto de la inspiración. Y por nuestra existencia entre la vida terrenal y vida terrenal, nos hallamos entretejidos con las entidades que viven en la intuición. Lo procedente quiere decir que nuestra vida anímica está ligada hacia abajo con los tres reinos de la naturaleza y hacia arriba con los tres reinos de la existencia divina espiritual anímica. Esto nos muestra que aquí solo percibimos el aspecto exterior del hombre. En el instante de dirigir la mirada hacia lo interior, se nos presenta la continuación del ser humano hacia los mundos superiores. Se nos revela su relación con los mundos superiores y por imaginación, inspiración e intuición, nuestra vida va extendiéndose hacia dichos mundos. Con lo expuesto, hemos echado una mirada sobre lo que circunda al ser humano, pero al mismo tiempo hemos descubierto el mundo que como un mundo de necesidades espirituales se encuentra detrás del mundo de necesidades físicas, y esto nos permite conocer y apreciar tanto más lo situado en el medio, el mundo de nuestra conciencia común, en el estado de vigilia entre el nacimiento y la muerte. En este mundo incorporamos a nuestro verdadero ser humano aquello que puede vivir en la libertad. Debajo de nosotros y arriba de nosotros no existe la libertad. La llevamos a través del portal de la muerte por el hecho de que llevamos con nosotros el contenido más esencial de nuestra conciencia entre el nacimiento y la muerte. Precisamente debido a la existencia terrenal, el hombre llega a conquistar lo que en él es la vida libre. Después, por cierto, una vez conquistada por la vida entre el nacimiento y la muerte, ya no se le puede quitar la misma. No es posible quitársela cuando él lleva esa vida libre hasta en el mundo de las necesidades espirituales. En nuestra vida terrenal se le da precisamente su profundo sentido por el hecho de que somos capaces de situarla entre lo que se halla debajo de nosotros y lo que se halla arriba de nosotros, y así ascendemos a captar lo que en el hombre se puede concebir como lo espiritual. Para conocer lo anímico,
en cierto modo, es preciso dirigir la mirada hacia los espacios intermedios entre el cuerpo físico, el etéreo, el astral y el yo. Debemos observar lo que teje entre los principios de la entidad humana. Para conocer al hombre como ser espiritual, debemos averiguar lo que él experimenta con seres que viven en la imaginación, con seres que hacia afuera se revelan por inspiración o por expiración, con seres que se revelan por su vida en la intuición. Así como para examinar la vida anímica debemos averiguar lo que nuestros principios constitutivos desenvuelven como actividad recíproca, así también debemos establecer el contacto con los seres de las jerarquías superiores, si queremos considerar al hombre como un ser espiritual. Voy a leer un poquito más. Cuando bajando la mirada hacia la naturaleza, queremos observar al hombre enteramente, él se nos revela para la visión espiritual en el instante en que por el conocimiento interior podemos decir, el ser humano tal como hoy existe lleva en sí el cuerpo físico, etéreo, astral y yo. Con ello se sabe que el hombre es dentro de la naturaleza. Después nos percatamos, en primer lugar, de un modo subjetivo, por la experiencia interior del tejer anímico. No lo percibimos, por cierto, pues nos encontramos dentro del mismo. Para elevarnos a la visión, es preciso buscarlo entre los principios constitutivos que hemos descubierto en la existencia natural humana. Se nos revela como la percepción objetiva de la vida anímica lo que los principios constitutivos realizan conjuntamente hacia el interior. Pero después tenemos que dar otro paso, considerando no solamente estos principios constitutivos y su actividad recíproca, sino que es preciso considerar al hombre como una totalidad en su actividad recíproca, con lo que en su alcance más amplio vive en su mundo circundante, debajo y arriba de él. Así descubrimos que debajo de él vive aquello que en contraste con lo que existe en el nivel superior y que se evidencia como la verdadera espiritualidad del hombre, espiritualidad como experiencia de nuestra actividad con los seres de las jerarquías superiores, es como durmiente. Lo que arriba se experimenta como la verdadera espiritualidad y lo que abajo se experimenta en la naturaleza se experimenta como un alternar rítmico entre el estar despierto y el dormir. De la conciencia humana, como conciencia de vigilia, podemos descender a la conciencia soñante del animal. Después al estado durmiente del reino vegetal y hacia más abajo que el dormir. Ascendiendo encontramos en primer lugar la imaginación llena de realidad, que quiere decir que resulta un despertar de un grado más alto en comparación con nuestra conciencia común. Después un despertar aún más elevado en los seres superiores por la inspiración. Y un pleno estar despierto en la intuición, un estar despierto que consiste en un abandonarse al mundo. Bueno, paremos allí. ¿Tienen algún comentario, pregunta, inquietud? ¿O está todo ladrillesco? ¿O no tanto? ¿O continuamos? Vladimir, si estás hablando no te escucho nada. No sé si sea problema mío o- o si alguien te escucha, no sé. No, yo tampoco escucho. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí te escucho. Yo sí, 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 ya se sí, escucha. ahora sí. Sí, es que sí, tocó ponerme audífonos. Ajá, yo también No, hago así. sí, me tocó ponerme. No, que es como expresar con palabras la forma como podemos conectarnos con esos niveles superiores es como difícil, ¿no? O sea, uno intuye el mundo espiritual, ¿cierto? Lo presiente, lo reconoce, lo dimensiona, pero me parece que el conectarse, pues tal y como yo lo veo aquí en la lectura, no es bien complejo como de evidenciar, ¿no? Sí, de acuerdo. El, el- Son dimensiones diferentes a las que habitualmente estamos acostumbrados a nuestra dimensión material, ¿no?
y nuestra forma de pensar y ver el mundo es diferente a lo que aquí Steiner nos está mostrando, por eso es la dificultad. Pero de todas maneras creo que lo que tú dices, digamos, como uno tener esa fe de que esto sí existe un mundo espiritual, esto ayuda muchísimo, porque con esta fe, digamos, bueno, sí creemos que hay algo espiritual y que estamos rodeados de estas jerarquías espirituales, es como dice Steiner, que es el primer paso y lo que más adelante esto se va transformando en el desarrollo de los órganos de percepción espiritual. O sea que esto sirve, por lo menos si no se entiende de manera adecuada o como quisiéramos entender, así como cuando entendemos las leyes de la naturaleza, pero sabemos que este esfuerzo de intentar comprender los mundos espirituales ya es una ganancia. Y esto es lo más importante, ese esfuerzo se convierte en fruto espiritual. Bueno, muy bien, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo o ya dejamos allí? Ustedes dirán. Yo creo que para terminar podemos dejar como resumen, digamos que hay como tres niveles, digamos, de conciencia debajo del ser humano, a nivel del mundo natural, los animales, las plantas y los minerales, pero también hay tres niveles de conciencia superior al ser humano, que es el de la conciencia imaginativa, conciencia inspirativa y luego la conciencia intuitiva. Y que uno como ser espiritual se desenvuelve, no conscientemente, no, pero digamos en un futuro sí, se va a volver de desenvolver conscientemente en esos estados de conciencia, en el imaginativo, inspirativo e intuitivo, y así poder tener relación consciente con estas jerarquías espirituales. Y no, yo creo que eso es por lo pronto. Podemos dejar allí porque como hemos leído tanto, no quiero ya saturar mucho. Sí, ese final estuvo mucho mejor. Yo me quedé con la parte imaginativa. Y le pregunté a Francisco, ¿cuál es que es la segunda? Llegamos a la inspirativa y a la tercera no alcanzamos. La Pero sí, intuición. fue genial. La intuición fue genial. Sí, sí, es muy importante y ya clarifica más. Sí, sí, este esfuerzo que estamos haciendo por entender ya da sus frutos espirituales, como dice Steiner. Es más, yo creo que, digamos, uno puede tener la mejor IA y le damos estos artículos a que lo resuma, yo creo que saca algo ridículo o bien malo, porque esto está más allá del mundo material. Es un tipo de conocimiento diferente. Para entender esto se requiere despertar el tipo de conciencia superior. Si tratamos de entender esto con nuestra actual conciencia objetiva o la razón, no vamos a avanzar mucho. Entonces Steiner desea que como esfuerzo de entender esto, poco a poco vamos desarrollando de a poquitos la conciencia imaginativa, que es la que nos da el entendimiento de entender esto, por lo pronto. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que estén todos Muchas bien. gracias. Bueno, Okay. feliz noche para Gracias, todos. Santi. Feliz Bueno, noche. feliz Feliz noche a noche. Feliz todos. noche para todos. Bueno, que estén bien. Igualmente. Feliz Chao, noche. chao. Chao. Buenas noches, gracias, muy amables. Igualmente. Chao. Chao, chao.